La plegada en una mano, al niño en la otra, el bolso, y agarrarme además y no podía sentarme. Entonces las cuentas no me salían. Tenía dos manos y demasiadas cosas que sujetar, y con el peligro de que en cualquier maniobra brusca del autobús el niño fuera directo al suelo. Me puse en contacto con Tutsa, con el ayuntamiento, y ambos me daban simplemente un no, que no podía usar el autobús en las condiciones que yo pedía. No me daban ninguna solución. Ni podía usar el autobús rojo, ni el amarillo, ni tan siquiera los taxis, porque justo en ese momento, fue julio del año pasado, y empezaba el tema del carnet por puntos. Por tanto, no estaba claro las multas, las sillas de seguridad de los niños, los coches, entonces los taxistas directamente no paraban. Y yo solo quería subir al autobús, sin plegarlo. Y bueno, por un momento pedí que pedía algo imposible. Entonces empecé a consultar pues, a empresas, a ciudades de España, a las empresas concesionarias y al ayuntamiento. En Santander, en San Sebastián, en La Coruña, Barcelona, en todas permitían el acceso al autobús, subían, y ahí empezó la aventura y el blog. Yo no sé, soy de los menos listos de informática, por no decir tontos, y bueno, un primo mío, joven, estudia informática, me comentó algo sobre un blog que no tenía ni idea de lo que era. Me explicó y bueno, pensé que sería interesante y que podía ayudarme. Realmente no tenía mucha confianza en que sirviera, pero sí que sirvió. Sirvió para dar a conocer mi problema a mucha otra gente a la que nunca hubiera llegado. Lo que comentaba Fernando antes. Bueno, sigo sin saber muchos de ellos cómo son físicamente. Y muchos compartían el mismo problema que yo. Entonces difundieron el problema, siguieron mis pasos, yo iba publicando casi diariamente, porque reconozco que me enganché. Y era casi una obligación actualizarlo todos los días. Una parte del blog, denuncié el tema ante la Justicia de Aragón, contacté con gente que iba encontrando a través de otros blogueros, por ejemplo Carlos, y en contacto con una persona del Ayuntamiento de Pago, asociaciones con